Bueno, estamos saludando a Patricia Burri, la presidenta del PRO. Muchísimas gracias por atendernos, Patricia. Ahí le estamos viendo muy claramente. Bueno, la primera pregunta es, ¿son miserables y canallas los presidentes de los 3 partidos opositores más importantes de la Argentina? A mí la verdad que me impresionó mucho la reacción que tuvo el presidente de la Nación y Santiago Cafiero. Y me parece que ellos involucraron a Cristina Fernández de Kirchner en algo que la oposición no lo involucró. Parece como si hubiera sido una especie de subconsciente de que cuando nosotros hablamos de un crimen de gravedad institucional, ellos inmediatamente remiten a Cristina Fernández de Kirchner. Es algo que a mí me llamó mucho la atención porque en vez de negar o de no involucrar a Cristina, la meten en el medio de una polémica que nadie había arrancado. Ese es el primer tema. El segundo tema es que siempre es el hombre y sus circunstancias. Siempre es, en cualquier investigación de un crimen espeluznante como este, la investigación se da en torno a qué es lo que sucede alrededor de la persona asesinada. Y pongámosle que nosotros analicemos la gravedad institucional. ¿En qué está la gravedad institucional? En que muere un testigo de una causa, en que ese testigo estaba arrepentido, que es una de las causas más importantes que tiene la Argentina. Sí, la historia en que argentina. Sucede, la historia argentina, en que sucede en un territorio netamente, digamos, en todas las circunstancias, desde el poder político hasta el poder judicial, que está dominado por la casta dominante de una provincia como Santa Cruz. Es un poder impenetrable. En esa circunstancia de un poder impenetrable, Juntos por el Cambio dice hay que abrir ese poder impenetrable e investigar este crimen en una circunstancia en la que ninguno de los componentes de ese lugar estén involucrados. Por supuesto que uno no va a esperar de Mercado, la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, una actitud republicana. La actitud republicana era dar un paso atrás ella de manera inmediata. También la actitud republicana hubiera sido el apartamiento del mismo juez que a los 2 minutos antes de tener a la persona detenida dijo que es un crimen pasional. Es decir, adelantó y generó una hipótesis, una idea de la muerte que no la puede generar un juez, porque lo que hace es condicionar a todos los actores a que acomoden a la hipótesis del juez las circunstancias alrededor del crimen de Gutiérrez. Entonces, desde el punto de vista de lo que sucedió, Alberto Fernández tendrá que pensar por qué a él se le ocurrió inmediatamente que estábamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner cuando estamos hablando de una cuestión institucional que tiene que ver con lo que hay alrededor o lo que hubo alrededor de la vida de Gutiérrez. En segundo lugar, es muy terrible que en la Argentina, inclusive de lo que se habló después, estemos viendo que hay gente desesperada por buscar la plata de la corrupción y que eso no llame la atención al poder, que el poder diga esto es canalla. Lo canalla es robarse la plata, lo canalla es robarse la plata de la gente. Esa plata hubieran sido escuelas, hubieran sido autopistas, hubieran sido aeropuertos, hubiera sido comida. Eso es lo canalla. No preguntarse en un país en el que nosotros queremos una república y no como es Santa Cruz, que es un poder blindado, no preguntarse, señores, ¿podemos saber qué pasó alrededor de la muerte de un testigo? Mire, en Brasil hubo testigos asesinados en los casos de Odebrecht. En Colombia hubo testigos asesinados. En Perú hubo testigos asesinados. En la Argentina hay testigos asesinados. Es decir, que siempre que hay acciones que tienen que ver con la corrupción, hay alguien que se quiere sacar del medio a alguien. Esa hipótesis no la puede dejar de lado un juez y decir, esto es un crimen pasional. Esto
no tiene nada que ver con la vida de la persona que están investigando el crimen. Entonces, ¿queremos seguir en la impunidad de la Argentina? Bueno, contestemos rápido un comunicado, digamos que la oposición es canalla. Con eso lo que vamos a tapar es de nuevo la verdad. Alberto Fernández, que alguna vez dijo la verdad, ahora, como está sometido a un poder, no quiere decir más la verdad. Bueno, a ver, ¿qué Alberto Fernández le creemos? ¿El Alberto Fernández que decía en algún momento una verdad sobre Cristina? ¿O el Alberto Fernández que reacciona de manera inmediata y acusa, en vez de analizar las circunstancias de un crimen de alta gravedad institucional en la Argentina? Ahora, Patricia Bullrich, el Instituto Patria, que obviamente funciona según las órdenes de la propia expresidenta y actual vicepresidenta Cristina, también salió duramente al cruce diciendo que habían superado todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, instalando un odio muy particular en la Argentina. ¿Usted sintió cuando conversaron con los presidentes del radicalismo, de la coalición cívica, que estaban fomentando el odio con este comunicado? Yo creo que lo que nosotros hemos construido es algo muy concreto. Señores, en la Argentina tenemos que tener investigaciones independientes. No puede el poder investigarse el poder. Muy clarito. El odio lo tiene los millones de argentinos que ven que hay bolsos todavía con plata, que hay casas de millones y millones de dólares, que hay autos de millones y millones de dólares y que todavía hay gente que cree que puede encontrar millones y millones de dólares que le pertenecen al pueblo argentino. El odio no es nuestro. Nosotros no tenemos ningún odio en un sentido personal. A mí lo que me genera una revulsión es que podamos estar viendo casas, autos, que podrían ser escuelas o comida para los chicos. Eso tiene que generar, en los revolucionarios del kirchnerismo, tendría que generar una revolución interna. ¿Cómo yo puedo ver que la plata de la sociedad la tenga un secretario 1.000 millones de dólares? Imagínese lo que significa que un secretario se robe 1.000 millones de dólares. Vaya a la escala, como lo estaba diciendo usted, Alfredo, vaya a la escala del secretario, después al secretario de Estado, al ministro, a quien fuera presidente. ¿Cuánta plata suma esa suma de dinero robada? Eso es la pobreza que estamos viendo en la Argentina. Eso son las villas que estamos viendo en la Argentina. Esa es la violencia que vemos en la Argentina. Entonces, vamos a decir las cosas de una vez por todas. Nosotros tenemos bien claro lo que somos. No queremos que ellos nos expliquen. Nosotros nos explicamos por nosotros mismos. Tenemos en claro que somos transparentes, que somos republicanos, que somos demócratas, que podemos haber cometido errores, sí. Y que esos errores, si alguno los cometió, los tiene que pagar. Ahora, nosotros nunca vamos a proteger a alguien que le haya sacado un bocado de comida a la gente robándose la plata. Patricia Bullrich, el Partido Justicialista, yo decía que se descongeló porque estaba prácticamente planchado, pero bueno, salieron también al cruce y aquí instalan un tema de la desestabilización, que este comunicado y la actitud opositora es desestabilizante para el gobierno, es decir, es un hostigamiento tratando de derrocarlo, tratando de generar una actitud desde el punto de vista golpista. ¿Se cree dentro de Juntos por el Cambio que hay que cuidar especialmente al gobierno que está frágil, o las palabras y las denuncias hay que mantenerlas más allá de la potencia o de la energía que tenga cualquier gobierno? A nosotros nos hubiera encantado tener una oposición como somos nosotros. Ojalá Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como nos llamábamos en ese momento, hubiera tenido una oposición como nosotros. Nosotros somos una oposición que nos sentamos en la mesa de discusión del coronavirus. Somos una oposición que hablamos y que no tiramos piedras. Somos una oposición que está dispuesta a colaborar y que ha pedido reuniones. Somos una oposición que se ha sentado y ha apoyado al gobierno en la negociación de la deuda. Ojalá hubiéramos tenido nosotros una oposición así. No hubiéramos tenido el helicóptero plantado desde el primer día.
Yo quiero tener una oposición como somos nosotros ahora cuando volvamos a hacer gobierno. Patricia Bullrich, hay un elemento de las últimas horas, bueno, ha habido un par de etapas del diario Página 12 diciendo que van por usted, que es en vez de Juntos por el Cambio, separados por el cambio. Básicamente lo que plantean es que hay una ala dura, que está usted, Alfredo Cornejo y otros sectores, y un ala más negociadora de Juntos por el Cambio, que no quiere tener adjetivos tan fuertes, ni un reclamo tan fuerte, y que eso ha generado algunas divisiones más. Plantean que han creado, que están por crear, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, están creando una suerte de mesa nacional, un poco para contenerla a usted, para frenarle los ímpetus críticos que usted tiene. ¿Qué hay de cierto en esto y de qué manera se discuten las cosas y los documentos en Juntos por el Cambio? Hay debate, por supuesto, dentro del PRO, y me imagino que hay debate en los demás partidos. Nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando la construcción de un mecanismo más pequeño porque nuestra conducción tiene 48 miembros. Ahora ese es un debate sano, ¿por qué? Porque tenemos quienes tenemos una mirada quizás puesta más en lo institucional, en la lógica del poder que queremos que no se instale en la Argentina, y hay quienes están más en la gestión cotidiana, como es nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o los gobernadores del radicalismo. Esta convivencia tiene que encontrar síntesis, por supuesto, y nosotros las buscamos permanentemente. Ahora, lejos estamos de cualquier tipo de ruptura, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que el problema del poder lo tiene el poder hoy. Alberto y Cristina, Cristina y Alberto son el problema. Nosotros discutimos cosas, tenemos miradas distintas, pero tenemos absolutamente claro que la sociedad argentina necesita de Juntos por el Cambio para tener un país democrático, abierto, diverso, con capacidad de tener un país productivo, de no tener un autoritarismo populista. Así que como tenemos en claro los grandes caminos, las discusiones se van a seguir dando, pero no se crean que nos vamos a dividir. Ya aprendimos. En el 2003, 2004, 2005, a la oposición la dividieron en 20 pedazos. Y así gobernaron muchos años. Nosotros ya aprendimos, así que eso no nos va a pasar. Patricia Bullrich, dicen también los sectores que no simpatizan con usted dentro de Juntos por el Cambio, que el poder que usted tiene como presidenta ha sido delegado por el expresidente Macri, que es Macri el que la ha colocado en ese lugar y ahí radica su poder. La pregunta es, ¿Macri sigue siendo el líder del PRO? ¿Puede ser candidato a diputado, a senador y nuevamente a presidente? Yo creo que lo que no puede pasar de ninguna manera es que alguien que está en el PRO niegue a Macri, porque eso sería, digamos, algo absolutamente fuera de lugar de cualquier persona leal. Yo cuando escucho a Alberto Fernández decir las cosas que dijo de Cristina Fernández de Kirchner, habiendo compartido un gobierno, me da vergüenza. Creo que nadie que haya estado en el gobierno de Cambiemos puede tener una actitud desleal con el presidente Macri, de ninguna manera. Ahora, por supuesto que Macri ha sido siempre una persona abierta a crear nuevos liderazgos. Yo soy una persona que tengo una trayectoria política de muchos años y soy una persona que tengo, digamos, ideas y personalidad propia. No soy una persona que ha llegado al PRO o que está en el PRO sin una impronta personal. Todos me conocen, todos saben cómo soy, mi ímpetu, mi personalidad, la forma en que soy, la forma en que llevé las gestiones en las que estuve. Así que bueno, digamos, también eso le ha dado al PRO algo muy importante, que es que hoy el PRO no solamente tiene una existencia por los gobiernos en los que participa, sino que tiene una existencia de carácter político como tiene que tener un partido político. Y ahí es, bueno, tanto se pedía, hagamos política. Bueno, ahora que hacemos política, ¿qué hacemos? ¿Paramos la política? No, discutamos la política, pero no la paremos. No digamos, no, Patricia hace mucha política. Bueno, sí, por supuesto, yo hago acciones políticas permanentemente porque creo que nuestro electorado nos pide a nosotros
permanentemente que tengamos acciones de carácter político, que nos pronunciemos, que tengamos palabra, que sepamos qué ideas defendemos, que sepamos qué conceptos y qué principios defendemos. Es lo que yo hago. Por ahí soy un poco vehemente. Bueno, ahí es donde vienen los debates. Pero que yo no me voy a apartar del camino por el que nosotros hemos desarrollado Juntos por el Cambio, no tenga la menor duda que de ese camino no me aparto. Pero no me contestó si Macri es el líder y si Macri puede ser candidato. No lo sé, depende mucho de él. Él es uno de los líderes sin duda y es el primus inter pares. Es quien ha sido presidente, quien ha empujado los votos de Juntos por el Cambio, quien ha empujado los votos del PRO, quien ha generado liderazgos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y tantos otros. Les ha dado vida política. Si va a ser candidato o no, no lo sé. Si él cree que su figura ayuda, su figura no ayuda, ¿cómo estaremos en ese momento? Creo que es una persona abierta a discutir cualquier lugar. Lo que no creo que sea bueno para una fuerza política es pensar como, es algo así como si el radicalismo hubiera dicho, después del gobierno de Alfonsín, lo sacamos a Alfonsín. No es así. Uno tiene que avanzar con Mauricio Macri, y eso no significa un liderazgo absolutamente personal, porque Macri nunca ha sido personalista. Siempre al revés, te golpea en la cabeza y te dice, no tenés que ser personalista, tenés que trabajar en equipo. Esa es su forma de pensar. Siempre ha sido así, siempre ha tenido esa personalidad de equipo y de crear nuevos dirigentes. Patricia Burrich, como siempre, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches.